Buenas, vengo aquí un poquito para comentarte esta luna nueva que se da en Escorpio el día 1 de noviembre en el grado 9:35 a la 1:45 del mediodía, hora española, 12:45 hora universal. Es una luna conjunción Sol en Escorpio, eso es lo que hace la luna nueva. Siempre una luna nueva es plantar una semilla. Y esta semilla se planta estos días en una tierra muy fértil, humus, es raíz latina de humildad también, aparte de lo que es el humus de la tierra, que hace que crezca. Y creo que es muy representativo de lo que necesitamos trascender con tanta profundidad escorpiana, ver más allá de la superficie y a veces pues eso duele, ¿no? Duele y se activan pues situaciones donde hay cierta o resistencia o congelación, ¿no? El fight or flight or freeze, que son como las tres respuestas a situaciones que te sientes amenazado, y esta sensación de sentirte amenazado o amenazada puede surgir porque tenemos a Marte en Cáncer, que es precisamente la casa de la Luna, y está en oposición a Plutón. Ambos están en oposición y son regentes de Escorpio, ¿no? Plutón es el regente más actual de Escorpio, pero cuando antes no sabíamos que existía, el regente tradicional de Escorpio era la octava menor de Plutón, que es Marte. Entonces son más de la misma energía, es una energía muy explosiva, muy transformadora, también es como un cóctel de voluntad inhumana, es decir, puede ser como maravillosa para superar dificultades muy, muy complicadas. Sabemos siempre que la energía tiene una parte más de luz y otra más de sombra, y este juego de luces y sombras también es algo muy escorpiano, ¿no? Escorpio es el signo, el arquetipo de la oscuridad, ¿no? De ir a la sombra de uno mismo, que cuando más negra y más oscura es, más verdad y realidad se ve, y esa capacidad de sostener esa realidad y, y de soltar lo que para nosotros era nuestra verdad o lo que creíamos hasta ese momento. Pues si le entregamos eso al ángel de la muerte y le decimos, los toltecas tenían este arquetipo, ¿no? Hay un libro que es muy mítico, el de los cuatro acuerdos, y habla un poco sobre esta cultura mexicana, pues de los indígenas del siglo X o así, que eran toltecas, y habla sobre un concepto que es el del ángel de la muerte, que te viene a visitar y te dice, mira, esta casa que tienes, esta familia que tienes, esta pareja que tienes, estos hijos que tienes, este trabajo maravilloso que tienes o lo que tengas, esto no es tuyo, esto es mío, y te lo dejo para que lo disfrutes, pero algún día te lo puedo quitar, ¿no? Y eso te devuelve a la gratitud del día a día, ¿no? Al momento presente, al no dar nada por sentado, y a esa humildad de bajar un poco la cabeza a algo que es la vida, que manda, y que tú estás al servicio de la vida de alguna manera, y que cuando más te vas a la sombra esa de Jung, ¿no? De Carl Gustav Jung, sobre la sombra de uno, ¿no? Más puedes crecer a nivel espiritual, porque si eres capaz de sostener esa verdad que ves, pues cambias de esfera de conciencia, disparas, ¿no? Estás ¡pum! En otra perspectiva. Y esa otra perspectiva es el gran milagro que habla un curso de milagros, que es precisamente el milagro, es el cambio de percepción de algo que hace un clic interno, y no tiene por qué cambiar nada en tu exterior, sino que tu diálogo con el exterior desde ese cambio de chip cambia, y entonces eres capaz de crear un movimiento y un cambio de realidad. Y te cuento todo esto muy psicoanálisis porque realmente Escorpio es el arquetipo
de esto, ¿no? Del psicoanálisis, de ir profundo. Enrique Corbera, por ejemplo, hablaba de que nos sentimos atraídos y nos atraen sexualmente personas desde un punto eh, instintivo y que es en un instante, no solo de instinto, sino de instante, porque a lo mejor entras en una sala, ves a 100 personas y cuatro dices, hostia, estas personas no sé qué tienen, pero hay algo, ¿no? Y eso viene de patrones subconscientes y no tiene nada que ver con lo que consideramos perfecto para nosotros, ¿no? Muchas veces. Entonces, ese subconsciente que atrae esa fusión de procrear tan visceral, ¿no? Y humana para sobrevivir como especie, que es muy Escorpio, ¿no? Es la fusión, y la fusión de dos, pues también hay, entre otras cosas, es la sexualidad, ¿no? Dice que de alguna manera nos sentimos atraídos a las personas que complementan nuestras heridas porque lo que queremos es trascenderlas desde un subconsciente y resolverlas para resolver el trauma familiar, ¿no? Y es un acto de amor. Y cuando lo ves así dices, wow, ok, o sea, aquí hay un tema, ¿no? De que, claro, si te guías por el subconsciente, la otra parte menos luminosa sería no darte cuenta de esos patrones y trascenderlos a la otra generación, a la siguiente generación, ¿no? Y no resolverlos, como si dijéramos. Y el poner foco, pues desactivará esos y habrá otros, porque, bueno, somos humanos y somos totalmente imperfectos y está bien así. Hablando de ángeles, también una canción maravillosa sería Cita con Ángeles, que habla de la oscuridad que tenemos como humanidad y que hace que, bueno, que los ángeles vayan muy liados, ¿no? Y muy ocupados intentándonos salvar, pero no hay quien nos salve porque no es que sean incompetentes, es que nosotros somos insalvables y que, bueno, al final el mensaje es ser un poquito, un tilín mejores, ¿no? Y mucho menos egoístas. Entonces, bueno, te la recomiendo también. Y vamos a las alineaciones que van más de lo mismo, ¿no? Es esta oposición Marte-Plutón que habla de desequilibrios de poder, de enfrentamientos potentes, de historias de autosuperación o incluso situaciones de gran poder físico, ¿no? Y de intentarlo gestionar de la mejor manera y mucha energía, mucha actividad. Después también hay un trígono de la luna nueva con Saturno. Este trígono te dice que bueno, lo más importante de todo este mes de noviembre y de casi del año, sí, es que Plutón definitivamente y por el resto de nuestros días deja a Capricornio, y hace días que lo digo, pero te lo comento porque ligado a lo de Saturno hay como un upgrade, como una subida de nivel en nuestra madurez. Incluso aquellos que hemos hecho el trabajo en la zona Capricornio de nuestra carta, hay como ciertos premios a asumir compromisos, responsabilidades y ser pues como consistentes, perseverantes, ¿no? Hay una batalla que llevamos lidiando desde marzo de 2023, que es cuando justo Plutón dejaba Capri por primera vez, como un preludio de lo que sería el cambio de energía de Plutón en Capricornio a Acuario. Ahí ya empezó una historia que ahora va a hacer eco y a retumbar y a resistirse de alguna manera, porque ese Plutón está en plena lucha con Marte. Entonces hay algo ahí que nos ha costado mucho descentrar de nuestra vida porque ha habido un cambio de valores. Recordamos que Escorpio y Tauro, que es el eje de esta luna nueva, que es una semilla, comentaba antes, que va a florecer en mayo. Eso es interesante también, que va a ser la última oposición que se dará, porque estas oposiciones se van a repetir porque Marte va a retrogradar. Y recordemos que Escorpio y Tauro son el eje del valor, ¿no? Entonces ha habido ahí un cambio de valores
como que se ha descentrado lo que para nosotros era un propósito esencial y ha cambiado de forma, ha cambiado de tono. Y ahora estamos como reajustando ese cambio que ha habido en los valores con esa nueva razón de ser. Em, con todo esto nos va a ayudar, aunque es un poco frenética esta oposición Mercurio a Urano, que se va a dar también muy exacta un poquito antes de la luna nueva. Es una oportunidad brutal para tener uranazos, que se llaman, ¿no? O sea, son también dos planetas, octava menor y octava mayor, que están en diálogo, que están hablando sobre verdades que de golpe te dicen, esto no es como pensabas, esto que creías que era por aquí, te lo giro. Y claro, esto nos incomoda mucho porque nos da una sensación de poca seguridad cuando ves que es algo que es poco predecible, ¿no? Y entonces no te ubicas. Pero a la vez te da como un universo entero nuevo como para verlo desde otro lugar y de ahí surgen un montón de ideas y de opciones, ¿no? Entonces, bueno, también ojo con las ansiedades y estas sensaciones de querer tomar decisiones apresuradas y estar muy reactivos y decir, tengo que hacer, o sea, habrá esta sensación de urgencia, pero el saber crear una sensación de, vale, esto es lo que siento, pero no tengo por qué hacer lo que siento, de momento puedo darme un tiempo de pausa, eso también te da libertad, ¿no? Te libera y, y bueno, a lo mejor tomar decisiones, claro que sí, tomar decisiones y desapegándote del resultado, decir, bueno, ya he tirado la moneda, ahora que salga cara o cruz, eso también te libera y te da ese margen de, pues de poder ser más auténtico o auténtica, porque no siempre lo puedes tener todo controlado. Plutón en Capri, precisamente, una de las cosas que nos enseña es suelta el control. Capricornio necesita mucha esa estabilidad de no me lo cambies, ¿no? Porque claro, entonces Urano, que es el que activa muchas cosas y está también accionando planetas personales como es el Mercurio, pues desestabiliza todo esto, ¿no? Entonces encuentra ese punto también beneficioso o bueno que no suele apreciarse, por ejemplo, en el sensación de no pertenecer o del rechazo, ¿no? O sea, que alguien te rechace en realidad es que le estás creando una incomodidad muy fuerte. Y eso muchas veces se ve como algo negativo, pero tú no sabes desde qué lugar te está analizando esa persona o ese grupo de personas. A lo mejor te estás cruzando en sus intereses porque te estás haciendo tu lugar. Entonces, yo creo que muchas veces el rechazo es una muy buena señal. Estás creando ese punto de espinita, ¿no? De quítate de aquí o tal, porque me estás haciendo de espejo, porque al final todos somos espejo del otro y lo que te incomoda de mí en realidad es lo que no aceptas en ti. Entonces, es como de alguna manera decir, no quiero verme esta parte de mí que me veo cuando te veo a ti, ¿no? Entonces, te diré que ocupes tu lugar y que digas tu verdad, que es un momento puede ser de confrontaciones, podría ser perfectamente por estas alineaciones Marte-Plutón, y también de analizar todo este proceso desde que Plutón estaba en Capricornio y pasó a Acuario por primera vez, que es como la pista que te da, la chispa que te dice vamos por aquí, que tengas de referencia en marzo de 2023 para decir, vale, ahora sí que estoy listo o estoy lista para soltar esto. Ahora sí que tengo la oportunidad de hacer ese cambio de rumbo
y de, si se me pide o si hay la oportunidad, mostrar tu verdad y ya está, o sea, sin dramas, sin resentimientos, libre de simplemente ser y recordarte de que no todo el mundo tiene los mismos los intereses que tú tienes, ni esos intereses tienen que ver con el que tú estés bien y está todo ok. O sea, no le des el poder a personas que no son de tu círculo íntimo, a los que sí que das el poder de desestabilizarte, pues que tengan ese punto, ¿no? No sé, a lo mejor intentan llamar la atención con cosas, ¿no? Pero está igual, está todo bien. Eso es algo que creo que te puede ayudar mucho. Y también, bueno, ese arquetipo del resurgir del ave fénix, ¿no? Del que hay una parte de tu personalidad, de tu proceso, que está bien que muera y que se quede atrás. Ya no eres esa persona, esa sobreidentidad a lo mejor que has tenido en el área Capricornio de tu carta, pues debe soltarse y entregárselo al ángel de la muerte y plantar esa semilla en el humus de la tierra y decir, soy humilde, sirvo a esta vida por algo que le tengo que dar más sentido que yo misma o mismo puedo entender. Tenemos a un Júpiter retrógrado que está en sextil a Quirón. Es decir, el reinterpretar, el reentender, el volverle a dar sentido a algo que ha sido sanador y que quiere decir que lo que pica cura, es decir, aquello que ha dolido, aquello que ha salido, ¿no? Durante este proceso de sanación de Quirón, activado sobre todo pues los que tenéis retornos de Quirón o los que tenéis Sol, Luna, ascendente en Quirón, con Quirón en conjunción, me refiero que ahora está en Aries, pues 20, del grado 20 al 22-23, porque es bastante, la orbe es pequeña con Quirón. Pues te diría que fíjate, ¿no? De qué es lo que te ha removido y que estás soltando definitivamente y qué significa todo eso para ti visto con cierta perspectiva ya, ¿no? Y después recordarte que hay muchísimos planetas retrógrados ahora mismo. Marte va a entrar retrógrado también y te haré una lista de los que hay. Simplemente comentarte que yo soy súper amiga de los planetas retrógrados, me parecen una maestría, una fuente de sabiduría brutales porque es la energía femenina de todo planeta y de todo arquetipo, es el ir hacia adentro, es em, experimentar esa sabiduría y llevarla a la implosión más profunda y la autoindagación. Y claro, ese proceso cuando tú te permites ese ir hacia adentro sin miedos, también Plutón, em, lo que te dice es, wow, todo esto hay, todo esto he tenido que afrontar, ¿qué hago con todo esto? Pues lo pongo al servicio de la vida. Y otras personas que estén en ese proceso y que tú puedes ayudar, pues estás allí, ¿no? Para abrir camino, ¿no? Y elevar la conciencia universal. Estamos todos enchufados a una inteligencia superior de alguna manera y queramos o no verlo, tanto lo bueno como lo malo que nos hacemos a nosotros mismos, porque al final lo que le haces al otro te lo haces a ti, esto repercute en todo lo demás. Entonces, no tengamos miedo de que a nivel mundial pueda haber situaciones muy complejas ahora mismo con situaciones de conflicto que activarán cosas que se activaron ya en los eclipses de octubre del 2023 y que, bueno, es intenso. Pero tanto hay eso como todo lo opuesto que debe equilibrar cualquier cosa natural. Entonces, tanta luz como oscuridad se mantienen. Es una autorregulación de energías. Entonces, simplemente intentemos ser desde ese punto
de consciencia que lo que hace es aumentar la luz, ¿no? Y crecer desde un lugar pues de servicio y humildad y aceptación para que después se pueda dar esa transformación. Vale, pues hasta aquí os quería comentar esto. Besito.